Gloria a Dios. Siempre es un privilegio que Dios nos permita anunciar su palabra. Como decía un cántico de aquellos tiempos, habiendo muchos y mejores que yo. Habiendo muchos y mejores que yo. Por eso es que la gloria siempre es del Rey. Que no se nos olvide eso, ¿verdad? Y que siempre la gloria sea del Rey. Fíjese, hermano, que yo quisiera que me acompañara esta noche al libro de Esther. Libro de Esther, capítulo 4, versículo 13, ¿verdad? Esther 4, 13 y 14. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Dios Espíritu Santo. Dice: entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey, más que cualquier otro judío. Porque si callas, absolutamente en este tiempo, oiga lo que dice, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora ha llegado al reino. Mire qué tremendo esto, porque el pueblo judío, conocemos mucho esta historia y este libro yo he predicado mucho de él, está pasando una situación bastante difícil. Se ha levantado un enemigo, el enemigo Amán, enemigo que ha hecho que el rey firme un decreto contrario, un decreto de muerte en contra del pueblo judío. Cuando Mardoqueo se da cuenta de esto, cuando Mardoqueo supo de esto, rápidamente se viste de cilicio y ceniza. Me llama la atención que cuando a Esther le llega la noticia, Esther envía a vestirlo, envía a cambiarle de vestido. Pero Mardoqueo no quiere, no quiso ser cambiado de vestido. ¿Sabe cómo es esto? Como que yo diga a la iglesia: ¿sabes qué? Me estás vistiendo a mí porque yo soy tu cercano. Me estás vistiendo a mí, me vas a salvar a mí porque yo soy tu primo. Pero ¿y el pueblo? ¿Qué pasa con el pueblo? Luego de eso viene Mardoqueo, hermano, y le dice, quiero parafrasear un poco, le dice: ¿sabes qué? Ya no calles. ¿Sabes por qué? Porque no creas que vas a escapar de esto. Y si tú callas, respiro y liberación vendrá de otro lugar. Esa es la palabra que a mí me tocó mi corazón en esta noche. Esa es la palabra que saltó para poder desarrollar este mensaje. Porque tremendo, hermano, que esa palabra liberación en el original hebreo es H2020. Mire qué terrible. Y nosotros estamos en el año 2020 y nosotros estamos pasando una crisis terrible. Y lo que el Espíritu Santo está diciendo en este tiempo a la iglesia es: ya no calles, levántate. Es tiempo de que provoques una liberación. O sea, ya no calles, levántate, iglesia. Es tiempo de que provoques una liberación. Y eso es lo que a mí me llevó a desarrollar el tema que vamos a tocar hoy. Y yo quiero hablarle hoy sobre 7 liberaciones que tiene que provocar la iglesia. Y note que hemos ido en ese ciclo. ¿Por qué? Porque entonces, vuelvo y repito, la iglesia es una entidad femenina. Y por ende yo voy a tomar 7 mujeres que provocaron liberación, que son figuras de la iglesia. Yo quiero que me acompañe al punto número 1, por favor. Punto número 1. Y mire, voy a tomar siempre el libro de Esther. Mire lo que dice, Esther 4:13. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey, más que cualquier otro judío. Porque si callas, absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú en la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora ha llegado al reino. Estoy tomando el mismo versículo de la introducción. ¿Por qué? Porque en este tema es imposible dejar fuera a Esther. Mardoqueo, hermano, mire qué tremendo. Mardoqueo despierta a Esther. Es que ¿sabe qué? Los ministros debemos de comenzar a despertar la iglesia, hacerles entender que dentro de esta crisis nosotros estamos. Que somos parte de esto. Que es verdad que la iglesia no es de esta tierra, pero en este momento estamos en esta tierra. ¿Que vamos a ser arrebatados? Sí, yo sé que vamos a ser arrebatados. Pero entonces es donde Esther le hacen saber: ¿sabes qué, Esther? Si no te levantas, si seguís callando, es necesario que te levantes, que provoques una liberación. Mire qué precioso esto, hermano, porque entonces la iglesia tiene que entender que hay decretos ahorita. Hay decretos, dice, usted escucha, por ejemplo, que la gente dice: vienen tiempos de hambre, vienen tiempos de crisis, hermano, la pandemia no para. Son decretos que están en contra de nosotros, son decretos que se están levantando y la iglesia está callada. Necesitamos abrir la voz. Y hermano, tremendo esto, porque también había otro decreto para Esther.
El otro decreto era que si alguien se presentaba al patio del rey y no había sido llamado, oiga, esto podía morir. Pero cuando Esther está despierta ya no le importa ese decreto. Esther, ¿sabe qué? Esther se suma, va, se presenta a ese decreto. Yo podría decir entonces que la primera liberación que provoca la iglesia se provoca por la palabra de intercesión. ¿Por qué? Porque la intercesión es pararse en la brecha por otro. Esther se paró en la brecha por otro. Esther no le importó morir. Y hermano, aquí me llamó la atención algo bien tremendo. En este punto me llamó la atención algo bien tremendo. Porque cuando usted estudia, Esther le dice a Mardoqueo, ¿sabes qué, Mardoqueo? Necesitas que ayunes tú. También necesito que ayune el pueblo. Pero mire la otra parte. También voy a ayunar yo y mis doncellas. Entonces, ¿qué le quiero dejar en su corazón con esto? La intercesión que Dios está buscando en este tiempo es que la iglesia se levante, pero en unidad, como una sola iglesia, como un solo cuerpo. Entender que somos un cuerpo, olvidarnos de rótulos, olvidarnos de visiones, olvidarnos de, hermano, ¿sabe qué? Olvidarnos de somos un cuerpo. En intercesión como un cuerpo. Hermano Dilio, no me diga eso, que yo para interceder en mi iglesia hago las 7 humillaciones de Jacob. Sí, pero aún no hemos hecho nada porque no estamos como un cuerpo. Deberíamos de ser un cuerpo donde una iglesia se levanta de 5 a 6, a la otra de 6 a 7, de 7 a 8, de 8 a 9, de 9. Hermano, un cuerpo unido, eso es lo que está esperando el Señor ahorita. Eso es lo que está esperando el Señor. Y por eso te digo, ya no calles, iglesia. Voy a corregir, ya no callemos. Ya no callemos. Y me llama la atención porque Ezequiel 22:30 es un texto, hermano, bien terrible. Ezequiel 22:30 dice, busqué entre ellos, estoy leyendo la de las Américas ahorita, busqué entre ellos alguno que levantara un muro, oiga, y se pusiera en pie en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no lo destruyera, pero no lo hallé. ¿En toda una ciudad no había nadie que intercediera? ¿En toda una ciudad no había nadie que intercediera? Y ¿sabe qué tremendo? Dice, mire, tiene que levantar muros. Oiga, mire, tiene que ponerse en pie. Estamos acomodados, hermano. Yo sé que a muchos no les va a gustar este mensaje, hermano. Yo sé que a muchos no les va a gustar este mensaje. Hermano, pararse en la brecha delante de Dios, eso fue lo que hizo Esther. A favor de la tierra. No solo a favor de la iglesia, a favor de la tierra, si es el mundo entero el que está pasando una pandemia, una crisis. Oiga, para no destruirla. Y no lo hallé. Y no lo hallé. ¿Sabe por qué? Porque a mí me llama la atención esto, porque entonces lo que el Señor quiere es una iglesia en intercesión, una iglesia. No es que yo soy de la visión tal, no es que yo soy de la iglesia tal, no es que yo pertenezco al pastor tal, no es que yo lo que pasa es que, hermano, discúlpeme, una como un solo cuerpo. Cuando usted mira lo que hacen, hermano, un solo, por eso es que el Señor dice, busqué uno. ¿Sabe qué estaba diciendo? Quiero características de ese intercesor. Tiene que ser un verdadero intercesor. Cuando usted mira lo que hace un intercesor, un intercesor, hermano, esto es precioso. Porque dice la Biblia que Abraham se paró en la brecha, un solo hombre, Abraham se paró en la brecha, hermano. Y dice que Dios lo escucha, ¿sabe por qué? Porque Abraham es figura de la fe. Tenemos que interceder unidos, pero en fe. Tenemos que tener fe. Luego dice la Biblia que Moisés se para por el pueblo, hermano, pero Moisés llegó a ser el hombre más manso de la tierra. Tenemos que llegar a interceder con mansedumbre. Y no solo eso, Moisés era un hombre de monte. Tenemos que convertirnos en una iglesia de una dimensión diferente. Mira esto qué terrible, porque Abigail intercedió por su familia, pero Abigail es la que agrada al Padre. Tenemos que comenzar a agradar al Padre para que se escuche nuestra voz. Y si hay algo que le agrada al Padre es que nos amemos unos a otros. Hermano, perdóneme, que seamos uno. La mujer viuda era persistente, hermano, persistente. No pensemos que nos van a contestar a la primera, y si no nos contestan a la primera, nos contestan a la segunda, y si no nos contestan a la segunda, nos contestan a la tercera. A Daniel le dijeron, desde hace 21 días estaba tu respuesta, pero hay un príncipe, una potestad que se opone a tu oración. Y volvemos al punto de Esther, hermano, porque mire, como están en unidad, Esther se pone el vestido real y entra y le cambian el primer decreto. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que en vez de morir, le extienden el cetro. Miren lo que es llegar en unidad. Le extienden el cetro y le pregunta al rey, ¿qué quieres, reina Esther? Hasta la mitad del reino te daré. Por lo menos yo lo que hubiera hecho, yo le hubiera dicho, ¿sabes qué, rey? Yo solo te voy a pedir una cosa sencilla, que este Amán, enemigo de la iglesia, sí, que muera sencillamente como la muerte de Coré.
Después lo sacás y lo colgás como Absalón. Y después no sé si le puedes dar un tiempo como el de Judas. Pero Esther, una mujer sabia, la iglesia tiene que ser sabia, porque Esther lo que hace es invitarlo a un banquete. Y nuevamente el rey vuelve y le dice, ¿qué quieres, reina Esther? Hasta la mitad del reino. Y le invita a otro banquete. Hermano, mire la manera, la estrategia, el estilo, cómo tiene que conocer la iglesia, al rey, cómo tiene que conocer el intercesor, hermano. Perdóneme si Abraham era amigo de Dios. Cómo tiene que llegar a conocerlo si Moisés hablaba cara a cara. Cómo tiene que tener cercanía con el rey. La iglesia necesita acercarse al rey, pero si ni siquiera nos acercamos entre nosotros. No calles, iglesia, no calles. Tenemos que provocar algo diferente. Tenemos que provocar algo diferente. Y cuando yo voy a Esther 7:1, oiga esto. Fue pues el rey con Amán al banquete de la reina Esther. Y en el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey a Esther, ¿cuál es tu petición, reina Esther? Y te será concedida. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. 3. Entonces la reina Esther respondió y dijo, oh rey, si he hallado gracia ante tus ojos, y si al rey le place, sea mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda. Entonces ya en este banquete, la reina, la iglesia le declara al rey cuál es la petición, cuál es su problema, cuál es el decreto que está dictado sobre ella. Cuando llega en unidad, cuando llega como una sola iglesia. El rey te va a preguntar, iglesia, cuando no calles. ¿Para qué? Para provocar que te cambien el decreto de muerte en decreto de fiesta. Hermano, tenemos que provocar algo. Tenemos que comenzar a interceder. Tenemos que hacer algo grande como iglesia. Dice la Biblia que ese enemigo quedó ahorcado, hermano. Dice que pasaron sus pertenencias al pueblo de Dios. ¿Sabe qué? El virus que se ha levantado en este tiempo es tiempo ya que termine ahorcado. ¿De parte de quién? De parte de Dios. Cuando se levante la iglesia, ¿en qué? En intercesión. Y provoque ¿qué? Cambio de decreto. Que nos cambien el luto en fiesta si hablamos de eso también. Entonces, punto número 1, ¿cuál es? Esther intercediendo, la iglesia levantándose, no calles. ¿Saben? Mire qué terrible, hermano, porque a mí me llamó la atención que Mardoqueo le dice, por algún otro lugar, por alguna otra persona vendrá la salvación. O sea, Dios va a hacer algo por su pueblo, pero iglesia no dejemos que sea por otro, que sea por nosotros. Punto número 2. Mira el punto número 2. Jueces 4:21, libro de Jueces 4:21. Y 22, miren lo que dice. Pero Jael, mujer de Heber, tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes y la enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado y así murió. Dice el 22, y siguiendo Barak a Sísara, Jael salió a recibirlo y le dijo, ven y te mostraré el varón que tú buscas. Y él entró donde ella estaba, y aquí Sísara yacía muerto con la estaca en la sien. Este punto número 2, cuando usted lee el capítulo, en el contexto anterior, usted se da cuenta que comienza este punto cuando dice que murió Ahod. Y mire cómo es todo, porque Ahod significa unidad. Entonces, podríamos decir, cuando murió la unidad, el pueblo hizo lo malo delante de Dios y Dios mismo los entrega a Jabín y a Sísara. Mire, comenzamos el punto, ¿cómo? Que necesitamos unidad. Pero cuando muere la unidad, el pueblo hace lo malo. Y dice la Biblia que este Jabín y Sísara, hermanos, dice que trataron con crueldad, que lo oprimieron al pueblo porque tenían 900 carros de hierro. Cuando nosotros hablamos de hierro, hermano, mire esto, cuando nosotros hablamos de hierro podemos hablar de muchas cosas que le recordaban al pueblo. Porque dice la Biblia que el Señor los sacó del horno de hierro y el horno de hierro es Egipto. Y en Egipto igual los oprimían y detenían su avance. Por eso es que David sale al encuentro de Goliat porque tenía una lanza de hierro y detenía el avance. Y podemos seguir señalando. Porque cuando en el tiempo de Daniel levantan una estatua, hermano, que quieren que ellos adoren y la estatua tenía hierro. En pocas palabras, esta entidad, esta potestad lo que quiere es detener el avance de la iglesia. Están usando hierro. Hermano, y perdónenme, ¿no es esto lo que está pasando en este tiempo? ¿No es esto que los sueños que teníamos nos quieren robar? Muchas veces nosotros como seres humanos pensamos que ya estamos acabados.
Muchas veces miramos que los meses pasan y pasan y pasan y pasan y ya está la vacuna en tal lado, ya está la vacuna en esto, y no sale ninguna vacuna, no sale ningún tratamiento. Cada día gente infectándose más. ¿Por qué? Porque están usando el hierro. Esa palabra Javín significa inteligente, significa edificador. Y no son los inteligentes los que están diciendo que vienen tiempos peores, que lo peor está por llegar. ¿Por qué? Porque están edificando temor, porque están usando el hierro. Ahora, dice la Biblia que el pueblo clamó y en ese tiempo quien gobernaba Débora. Débora es abeja. La abeja tiene una cualidad, la abeja trabaja en conjunto, no trabaja en unidad. La abeja trabaja con un solo fin para un panal. La abeja no trabaja dividida. Entonces, a mí me llamó la atención porque dice que esta mujer era mujer de Lapidot. Lapidot significa lámpara, relámpago, antorcha, llama. Y la pregunta viene, si Lapidot tenía todo esto, ¿por qué gobernaba una mujer? Perdóname, no estoy en contra de las mujeres, discúlpeme, estoy por el tema. ¿Pero por qué gobernaba una mujer? Algo que me llamó a mí la atención es que Débora le dice a Barak, ¿sabes qué, Barak? Junta un ejército de 10,000 hombres porque Dios te entregará a Sísara en el arroyo de Sisón. Y la respuesta que Barak le da es, si vienes tú, voy, si no, no voy. ¿Qué le sucedía a los hombres, hermano? ¿Qué es lo que pasaba aquí? Si Dios mismo dice que ya le dio la victoria. Y la misma Biblia se da la respuesta. Porque entonces note usted lo que dice Jueces 4:3. Es que la Biblia es perfecta, hermano. Jueces capítulo 3 dice, había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Y usted dirá, hermano Dilio, ¿de qué respuesta me está hablando? Déjeme enlazarle porque la suma de su palabra es la verdad. Por 20 años, cuando usted se va a Números 1:3, dice, de 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Ahora entiendo yo por qué la que gobernaba era Débora y no Lapidot. Ahora entiendo yo por qué Barak quería que Débora fuera con él y no ir solo. Porque lo que esta potestad estaba haciendo era ponerle el pie sobre una generación de guerra. Era matar los hombres de guerra. Hermano, perdóneme, la mayoría de veces en este mundo los que salimos a la guerra a buscar el pan de cada día somos los hombres. Vuelvo y repito, no estoy en contra de las mujeres, pero en este tiempo nos tienen atados, estamos en casa. Sí, me está entendiendo, hermano. ¿Por qué se tiene que levantar la iglesia? Porque ella no tiene que callar la iglesia. Algunos tenemos los negocios a medio vapor, otros están completamente cerrados, a otra gente la tienen suspendida, a otra gente no tiene sueldo, a otra gente medio sueldo, hermano, a otra gente ya lo están amenazando con que ya no siguen más. La iglesia necesita levantarse. La iglesia necesita levantarse. ¿Y por qué? Porque 20 años oprimidos. Hermano, vuelvo y repito, generación de guerra atada completamente. En esta noche, ¿sabes qué quiero? Que te desates ese hombre de guerra que está dentro de ti. Hermano, dile, pero no puedo salir a trabajar, pero tampoco te acomodes en tu casa. Voy a corregir, no nos acomodemos en tu casa, en nuestras casas. Y terrible porque los levitas de 20 años arriba, de 20 años tenían que dar ofrenda, según Éxodo 30:14. Los que llegaban de 20 años arriba tenían que dar ofrenda. Y ya no somos ofrenda agradable para el Señor, ya no vamos al templo. Y encima nos acomodamos en nuestra casa para no buscar de Dios. Y dice la Biblia que los levitas de 20 años arriba activaron la casa del Señor según Éxodo 3:8. Hermano, yo sé que ya no podemos llegar al templo, yo lo sé bien, que no podemos llegar al templo. Pero nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo y tenemos que estar activos completamente. Ahora, hermano, perdóneme, pero entonces mire por qué se tiene que levantar la iglesia. Y yo siempre digo lo mismo, de cada punto podríamos hablar mucho tiempo. Pero son 7 puntos que quiero desarrollarle. Y entonces Jueces 4:21, mire lo que dice, pero Jael, mujer de Heber, tomó una estaca de la tienda. Voy a adelantarme un poquito, pero la iglesia tiene que ser obediente a la palabra. ¿Por qué, hermano Dilio? Porque la Biblia dice en Deuteronomio, tendrás entre tus armas una estaca. Si esta mujer no hubiese tenido estaca, no hubiese hecho lo que hizo. Entonces dice, y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente y le metió la estaca en las sienes y lo clavó en la tierra. No le voy a leer todo el verso.
¿Por qué? Porque esa palabra, hermano, esa palabra mazo es martillo. Entonces, la iglesia se tiene que levantar. ¿Sabe qué? Agarrar la estaca que tiene en ese lugar y agarrar la palabra martillo. Esta liberación se logra con la palabra martillo. Y la Biblia dice en Jeremías 23:29 que la palabra es como martillo que rompe la roca. Mire esto, hermano, qué tremendo. La iglesia tiene que conocer la palabra y conocer los beneficios de la palabra. ¿En qué momento va a usar la intercesión? ¿En qué momento va a usar la palabra martillo? Entonces, hermano, me llama la atención porque nuevamente esta mujer era mujer de Eber, y la que se levanta es ella, la que se tiene que levantar en la iglesia. El ministro tiene que despertar a la iglesia. El ministro tiene que hacer entender a la iglesia que esta crisis, ella también es parte de esta crisis y que es necesario que se levante a provocar una liberación. Hermano, mire qué precioso, hermano. Precioso, porque cuando usted llega a Jueces 5:24, mira cómo debe terminar la iglesia después de la crisis. Le dice, bendita sea entre las mujeres Jael. Hay 5 mujeres que le llaman benditas y entre ellas está Jael. ¿Por qué? Porque se levantó. ¿Por qué? Porque despertó. ¿Por qué? Porque provocó una liberación. ¿Por qué? Porque tenía estaca. ¿Por qué? Porque tenía martillo. Mire esto, bendita sea entre las mujeres Jael, bendita sea la iglesia que se levanta, bendita sea la iglesia que despierta, bendita sea la iglesia que no calla. Y eso hermano me llevó a Isaías 54:2, porque entonces ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Después entonces de que provoca la liberación, después entonces de que sabe usar la palabra martillo, después entonces de que provoca la liberación en contra de Jabín y Sísara, entonces viene la extensión, viene la expansión. Ensancha tus estacas, iglesia, ensancha tus estacas, pueblo, porque lo que creías perdido, lo que creías estancado, lo que creías que el hierro te había detenido, el Señor te dice, ahora es tiempo que te levantes y comienza a soñar en grande, porque yo te voy a hacer grande. Pero necesitamos despertar. Pero necesitamos unirnos. Pero necesitamos conocer la palabra. Punto número 3. Dice 2 de Samuel 20:21. 2 de Samuel 20:21. Usted puede decir, hermano, dile muy rápido, va. Es que sabe que casi siempre me gusta respetar el tiempo, hermano. Yo sé que no es fácil estar más de una hora escuchando a alguien. La cosa no es así, mas un hombre del monte de Efraín que se llama Seba, hijo de Bicri, ha levantado su mano contra el rey David. Entregad a ese solamente y me iré de la ciudad. Y la mujer dijo, llama a Joab y aquí su cabeza te será arrojada desde el muro. Quiero narrarle un poco la historia. El rey David regresa a Jerusalén, regresa, hermano, después de la rebelión de su propio hijo. Quiere decir entonces que esto tendría que ser una fiesta, tuvo que haber provocado una fiesta. El rey regresó. Pero en medio de esa fiesta se levanta Seba. Seba, hermano, entre sus acepciones significa hombre viejo, borracho, cautividad y que gira, que es inestable. Pero se levanta Seba y con ese toque de trompeta provoca una división. Luego este hombre sale huyendo, hermano, y se va a meter a una ciudad que se llama Abel Bet Maaca. Y entonces eso provoca una crisis. ¿Por qué? Porque Joab llega y está a punto de derribar los muros. Se levanta una mujer pacífica, se levanta la iglesia, se levanta la iglesia. Mire esto, qué tremendo. Esa mujer no se quedó dentro del muro esperando a ver qué pasa, que otros se levanten, que otros salgan al encuentro, que otros... No, ella se levanta, la iglesia se levanta, la iglesia se levanta. Yo declaro que la iglesia se levanta. Y llega, hermano, esta mujer muy sabia, pacífica y sabia, una iglesia con sabiduría. Recuerda que estamos tomando a las mujeres como figura de la iglesia. Una iglesia con sabiduría. Y mire qué tremendo, porque ella no confronta a los soldados. Ella dice, ¿dónde está Joab? ¿Con quién tengo que hablar? Con el mero, el delegado del rey. ¿Dónde está Joab? Y le dice, oye Joab, o sea, como quien dice, escucha bien lo que te voy a decir. Esta ciudad, déjenme parafrasear un poco, pero esta ciudad, dice, es considerada madre de Israel y tú la quieres destruir. Joab contesta rápidamente, la cosa no es así. Lo que sucede es que dentro de tus muros está Seba. Quiero salirme un poco del tema. Lo que sucede es que dentro de tus muros está un vicioso. Cuidado con eso. Hermano, usted mire, yo no estoy juzgando a nadie si yo fui sacado de lo más vil y menospreciado. Pero cuando ya los vicios son muy repetitivos,
cuando el alcoholismo es muy repetitivo, cuando la drogadicción es muy repetitivo, cuando el acoso sexual a las mujeres es muy repetitivo, cuando el no estar pagando es muy repetitivo, cuando el quitar prestado es muy repetitivo, cuando andar pidiendo es muy repetitivo. Cuidado con eso. Eso es un vicio. Eso es un vicio. Entonces, hermano, mire, en pocas palabras, tienes un borracho, tienes un hombre viejo, y ojo, es un privilegio envejecer. Después le explico en su momento, tal vez voy a explicar lo que es esa vejez. Tienes, hermano, a alguien que está dudando, que gira, que no esté estable. Y entonces la mujer contesta, hermano, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Le dijo, no te preocupes, te voy a lanzar la cabeza por el muro. ¿Cómo se logra entonces esta liberación? Se logra con la espada, con la palabra espada. Recuerde, la palabra de intercesión la primera, la palabra martillo la segunda, la palabra espada la tercera. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la palabra es como espada de dos filos, hermano, que penetra hasta lo más profundo. Y entonces le corta. Mire, hermano, es que la iglesia tiene que entender que hay enemigos que no solo es de reprender, hay enemigos que no solo es de atar, hay enemigos que no solo es de mandar al abismo, hay enemigos que hay que cortarles la cabeza. Pero la iglesia que corta cabezas es la iglesia que tiene espada. Perdón lo que le voy a decir, pero esta mujer supuestamente era pacífica. Ah, no, ahorita te lanzo la cabeza. Entonces, hay momentos, hermano, perdónenme que me meta en esto, pero hay momentos donde nosotros tenemos que ser pacíficos. Pero si alguien quiere tocar a uno de nuestra familia, las cosas cambian. Las cosas cambian. Entonces, mire, hay personajes a los que hay que cortar en la cabeza. Son 7 personajes que hay que cortar en la cabeza. Yo no les voy a tocar todos. Pero, por ejemplo, dice Oreb y Sed, príncipes de Madián, dice que le fueron cortadas la cabeza. El espíritu de pobreza no solo se reprende, el espíritu de pobreza no solo se ata, al espíritu de pobreza se le corta la cabeza. ¿Por qué le digo esto? Porque Madián empobrecía al pueblo. La iglesia tiene que entender esto, hermano. Dice la Biblia que Dagón le cortaron la cabeza. ¿Sabes quién hay que cortarle la cabeza? A los que menosprecian la presencia de Dios porque querían poner el arca a los pies. Hermano, por el amor de Dios. ¿Sabe a quién hay que cortar la cabeza? A Goliat. A los que detienen el avance, le decía yo. ¿Por qué? Porque recuerde que después de que David vence a Goliat, el pueblo corre y despoja. Hermano, nosotros tenemos la bendición y promesa de Dios que vamos a ser bendecidos. ¿Sabe quién hay que cortar la cabeza? A los hijos de Acab. ¿Por qué? Porque Acab permitió que Jezabel se moviera. Y si nosotros no cortamos la cabeza de los hijos, Jezabel se vuelve a mover. Mire, esto es terrible. Hay que cortarle la cabeza a Saúl. El espíritu de Saúl, eso tiene que ser cortado. ¿Por qué? Porque el espíritu de Saúl, hermano, se convierte en perseguidor de los David. Mire, esto es tremendo porque Faraón con sus jinetes persiguieron al pueblo para que no saliera de Egipto. Los espías fueron perseguidos cuando fueron a supervisar la bendición. Y Saulo perseguía a la iglesia. Y por eso, hermano, a mí me gusta mucho leer muchas versiones, porque en la Biblia de Jerusalén, en Hechos 9:4, cuando la Biblia dice Saulo, Saulo, esta Biblia dice Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Entonces le hicieron un cambio de Saúl a Saulo. Ahora, mire el cambio tan grande. Viene Saúl y persigue a David, pero Saúl persigue a la iglesia también, en el verso que le estoy diciendo. Pero cuando le cambian el nombre de Saulo, en vez de perseguir a los nuevos líderes, a los nuevos predicadores, a los nuevos pastores, a la nueva generación que Dios quiere levantar, Él forma a Timoteo. Es tan tremendo lo de Pablo, hermano, que a Onésimo lo cambia de inútil a útil. Ya tenemos que dejar de perseguir a la gente que viene creciendo. Hermano, reconocer lo que otra persona tiene. Mire, si hay algo que Dios me ha regalado, hermano, es que cada persona en esta área de obreros, y ninguno de los obreros me va a dejar mentir eso, pero al que yo tengo tiempo, yo le doy todo lo que Dios me ha dado. El que me pide, hermano Dilio, fíjate que quiero aprender a trazar un tema, le digo, con lo poquito que yo he aprendido es lo poquito que yo te doy, pero te lo doy todo, no te escondo nada. ¿Cómo estudia usted? De esta manera estudio, dale. Hermano, ¿y sabe cuál ha sido mi meta siempre? A cada área que mi pastor me ha delegado, dejar mi sustituto. Pero últimamente, ¿sabe qué parecemos? Saúl, hermano, a este lo detengo, a este por este lado, al otro le pongo la pata, al otro el boxeo, al otro le pongo el cuchillo. Hermano, no podemos estar con el espíritu de Saúl, hay que descabezarlo. Entonces, mire, hermano, mire, en 2 Samuel 20:22, dice, la mujer fue luego a todo el pueblo con su sabiduría y ellos cortaron la cabeza de Seba, hijo de Bicri, y se la arrojaron a Joab y él tocó la trompeta. Y se retiraron de la ciudad cada uno a su tienda y Joab se volvió
al rey en Jerusalén. ¿Sabe qué provocó esta mujer? Una liberación de destrucción. ¿Con qué la provocó? Con la palabra espada. ¿Y sabe qué pasó? Se fueron en paz a su tienda. Su ciudad fue guardada. Levántate, iglesia. No calles, iglesia. Es con nosotros que el Señor tiene el trato, hermano. Es a nosotros que el Señor nos escucha, hermano. Necesitamos levantarnos. Mire este siguiente punto. Josué 2:18, este punto es precioso. Perdone. Dice, y aquí cuando nosotros entremos a la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste. Y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, y tus hermanos y toda la familia de tu padre. Mira la siguiente liberación. Yo le llamo a esto la liberación de la familia de la destrucción. Mire esto, hermano, mire esto. El pueblo va camino a la conquista. Pero en el camino a la conquista hay una ciudad que se llama Jericó, todos conocemos la historia, muy amurallada, pero que Dios mismo ha dicho que la va a entregar. Entonces mandan los espías. Rahab es una mujer tan astuta en este momento, hermano, que va donde los espías y le dice, yo sé, nosotros tenemos temor, yo sé lo que Dios ha hecho, ya escuchamos lo que Él ha hecho, ya miramos cómo abrió el mar, ya miramos lo que hizo con otros reyes. Mire esto, hermano, cuando voy a usar la BTX, Josué 2:11, BTX, me gustaba mucho que mi esposa me daba esta versión. Dice, cuando lo oímos, se nos derritió el corazón y no ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros. Porque Jehová, vuestro Dios, Él solo es Elohim arriba y en los cielos y abajo en la tierra. ¿Por qué estoy usando esta versión? Porque dice que se le derritió el corazón. Y hermano, esto me lleva a los de Emaús. Cuando el Señor les habla y les dice, no nos ardía el corazón cuando nos hablaba. Entonces, esta mujer lo que hace es recibe a los mensajeros, pero también les dice, yo quiero pedirles que hagan misericordia conmigo como yo he hecho misericordia con ustedes. Yo quiero que libren mi casa. Pero hermano, a mí lo que me llama la atención, hermano, ¿sabe qué? Me llama la atención es que les dice, tú y tu casa. Entonces, esta liberación, ¿cómo se logra? Esta liberación se logra recibiendo a los mensajeros de Josué. Oiga esto, recibiendo la palabra de Josué, de los mensajeros de Josué, y poniendo por obra la palabra. Hermano, es que esto es precioso, hermano. Y por eso es que después les dicen ellos, ¿sabes qué? Pon una marca en tu casa. Cuando ya usted recibe la palabra del mensajero, cuando usted recibe, pero hermano, tiene que ser un mensajero de Dios, un mensajero que haga que su corazón le arda, no un manipulador, un mensajero que haga que su corazón le arda, ¿verdad? Eso va a provocar que usted marque su casa. Y eso va a pasar lo mismo que sucedió en el Éxodo cuando marcaron las casas con sangre de cordero. Y la sangre que fue derramada en este tiempo por usted y por mí es el verdadero cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Son 7 cosas que quita el cordero. ¿Y sabe qué, hermano? Dios ha dejado esa sangre, esa señal en su casa y en la mía para que no seamos tocados. Tú y tu casa, tú y tu casa. Y esto me lleva a Hechos 16:31, un texto muy conocido. Porque dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tú y tu casa. Es una liberación familiar de la destrucción. Esto es por familia. Dios tiene un plan por familia. Dios tiene, hermano, lo que quiere Dios es restauración familiar. La iglesia se tiene que levantar para que no haya una destrucción familiar. Mire, es tan terrible esto. Pero como se viene una cuarentena, yo sé que en la mayor parte del mundo, por no decir en todo, tenemos una cuarentena. Entonces los hombres viven más tiempo en las casas con las mujeres. Y se están destruyendo los hogares, se están destruyendo los matrimonios, se están destruyendo la familia. Y tú, iglesia, y yo, iglesia, ¿qué estamos haciendo? Levántate y no calles más. Porque la promesa de Dios es tú y tu casa. Tú que pensabas que ya estaba a punto de destruir tu hogar, tú y tu casa. Tienes una promesa, tú y tu casa. Entonces, mira, hermano, porque Deuteronomio 14:26 en la Jerusalén dice, ahí emplearás este dinero en todo lo que desees, ganado. Mire, ganado mayor o menor, vino o bebida fermentada, todo lo que tu alma apetezca. Comerás ahí en presencia de Jehová, tu Dios, y te regocijarás, tú y tu casa. O sea, la pandemia está, el virus está, eso no lo podemos negar.
Pero cuando una iglesia se levanta, recibe el mensaje, recibe al mensajero, recibe el mensaje, lo pone por obra, hermano, mira lo que le voy a decir, marca su casa, hay una promesa para tú y tu casa. Esto es precioso porque el Señor antes de destruir el tiempo del diluvio, le dijo a Noé, entra tú y tu casa. Tú y tu casa, hermano. Mire, las tsunamitas le dicen, tú y tu casa. Viene un hambre tremenda, pero vete tú y tu casa. Es que el trato de Dios es en familia. Es en familia. La mujer viuda en la PDT le dicen, entra tú y tu casa y cierra la puerta detrás de ti. Usted nota por familia, cada destrucción que hay es por familia. A Abraham lo sacan de Ur de los Caldeos por familia, a Lot lo intentaron sacar por familia, a Noé lo sacan por familia, a Rahab la sacan por familia. Hermano, todo es por familia. Cuando nace el Señor Jesús le dicen a José, levántate, toma al niño de tu esposa por familia, porque lo quieren matar. Por familia, todo es por familia. Es una promesa, tú y tu casa. Pero necesitamos levantarnos como iglesia. Es provocar liberación la que necesitamos. Deuteronomio 26:11 en la Martín Nieto. Hermano, mire esto. Luego te regocijarás con todos los bienes que te regala el Señor, tú y tu casa. Luego de qué? De que te levantes. Luego de qué? De que provoques una liberación. Luego de qué? De que salgas de esta crisis. Luego de qué? De que la iglesia no calle. Tú y tu casa. Hermano Dirio está enojado. No, estoy emocionado porque, hermano, ¿sabe qué? Son promesas de Dios que esta crisis, hermano, quieren que las olvidemos. Pero Dios ha puesto en este corazón volver a recordárselas. Tú y tu casa. Entonces, mire qué precioso esto, porque Josué 6:24, para ir cerrando este punto. Josué 6:24 dice, y consumieron con fuego la ciudad, o sea, la ciudad fue consumida. Y todo lo que en ella había, solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro, y los utensilios de bronce y de hierro. El 25, hermano. Mas Josué salvó la vida de Rahab la ramera, y a la casa de su padre, y a todo lo que ella tenía. Y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer Jericó. Josué es Jehová salva. Josué es Yeshua. Hay 7 Yeshuas en el Antiguo Testamento. José es Yeshua. ¿Sabe qué, hermano? Jesús destruirá, pero salvará tu casa, tú y tu casa y toda tu familia. ¿Cuándo? Cuando te levantes. ¿Cuándo? Cuando escondas los mensajeros. ¿Cuándo? Cuando escondas el mensaje que Dios te dio. ¿Para qué? Para ponerlo por obra. ¿Cuándo? Cuando marques tu casa. ¿Cuándo? Cuando, iglesia, te levantes por las familias. Mire cuánta cosa, hermano. Mire cuánta cosa. Necesitamos levantarlo. No calles, iglesia, no calles, no calles. O sea, fuimos enviados a restaurar familia. Mire cómo proclamamos que estamos en los días de Elías, que estamos en el año de la restitución. Sí, pero la reconciliación, pero que estamos reconciliando, por Dios. Familia. Necesitamos reconciliar familia. Siguiente punto. Segunda de Reyes 22:14. Lo voy a leer hasta el 17, hermano. Mire. Entonces el sacerdote Hilcías y Ahicam, Acbor, Safán y Asaías y la profetisa Hulda, mujer de Salón, hijo de Tiba, hijo de la guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Y ella les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Decid al varón que os envió a mí. Mire, así dijo Jehová. Y aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro, que ha leído el rey de Judá. 17. Por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocando mi ira, con todo lo que la obra de sus manos, mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Esto sucede en los días del rey Josías. Fíjese, hermano, que el rey Josías envía a recoger las ofrendas, los diezmos, si usted quiere, en este tiempo, en el lugar de los tesoros. En ese momento el sacerdote Hilcías encuentra el libro, o sea, encuentra la Biblia. O sea, la Biblia estaba olvidada. No había lectura de Biblia, no había culto, no había enseñanza, no había guía, no había nada. Y entonces cuando encuentra la Biblia deciden llevarla donde la profetisa Hulda. Recuerde, la iglesia, la profetisa Hulda.
Y cuando esta mujer lee el libro, lo que hace es declarar todo lo que estaban haciendo mal, pero no todo lo que estaban haciendo mal. También declara las consecuencias que vienen por estar haciendo mal. Ahora, entonces, ¿la iglesia qué tiene que provocar, hermano? ¿La iglesia qué tiene que provocar? La iglesia tiene que llevar una palabra que provoque arrepentimiento. Entonces yo le puse a este punto liberación de la falta de arrepentimiento. Ahora, ¿cómo se logra esta liberación? Hermano, en pocas palabras, ¿cómo se logra? Leyendo el libro, con la palabra escrita. Volvemos al punto. El primero, palabra de intercesión. El segundo, palabra martillo. El tercero, palabra espada. El cuarto, palabra de mensajero. El quinto, palabra escrita. La palabra escrita, leyendo la palabra escrita. Entonces, ¿qué vamos a provocar nosotros? Vamos a señalar lo que se ha hecho mal. ¿Para qué? Para que haya arrepentimiento. Porque nos hemos acostumbrado a la iglesia solo a decirle que todo está bien, que todo está bonito, que los cielos están abiertos, que la bendición viene, que viene esto, que viene lo otro. ¿Por qué no tenemos una palabra que provoque arrepentimiento? Mire qué terrible, hermano. Porque muchas veces sí, este virus lo crearon, sí, este virus, aquel desventurado lo creó. ¿No será que necesitamos arrepentirnos la iglesia para que este virus sea eliminado? Porque, hermano, recuerde usted que el profeta Natán lo que hizo es llevarle una palabra al rey David, y provocó arrepentimiento. Recuerde que Jonás lo que hizo fue llevar una palabra a Nínive que provocara arrepentimiento. Recuerde que Juan, hermano, lo que hacía era llevar una palabra de arrepentimiento, arrepentidos. Hermano, mire qué tremendo esto. Y usted puede decir, hermano Dilio, pero este es muy confrontativo. Sí, si usted quiere, sí, porque eso nos han enseñado. Pero el único beneficiado de esto es usted y soy yo. Los únicos beneficiados de esto es la iglesia. Nosotros necesitamos, hermano, hacer una liberación como iglesia, llevar una palabra de arrepentimiento, que la gente sienta que en verdad ha cometido errores. Yo reconocer que he pecado, yo reconocer que tengo que arrepentirme, yo reconocer que tengo que humillarme, hermano, porque muchas veces también como predicadores le predicamos a todo el mundo y al último nunca nos predicamos nosotros. Dios nos da palabra para todo el mundo, pero para nosotros nunca. Y entonces los beneficiados somos nosotros. Note que dice Hechos 3:19. Note lo que dice Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Ahora no me diga que esto es confrontativo cuando le estoy leyendo este texto. Lo que le estoy diciendo es que quiero nuevos tiempos para la iglesia, nuevos tiempos para mi ciudad, nuevos tiempos para mi tierra, nuevos tiempos para mi país, nuevos tiempos para mi familia. ¿Tiempos de qué? De refrigerio, hermanos, si estamos anhelando tiempos de refrigerio, pero no van a haber tiempos de refrigerio si no nos arrepentimos. La iglesia necesita despertar, la iglesia necesita levantarse. La iglesia necesita, ya no tiene que estar callada la iglesia. Es una palabra, hermano, que le diga, ¿sabes qué, hermano? Te equivocaste, está mal hecho. O sea, lo que sucede es que la Biblia dice esto y esto y esto. Hermano, dile para la misericordia. Eso es misericordia. Usted no se equivoca. El que más se equivoca de todo el cuerpo de Cristo soy yo. El que más se equivoca. Pero ¿sabes qué, hermano? Esto es provocar arrepentimiento. ¿Para qué? Para que vengan tiempos de refrigerio, tiempos especiales, tiempo que el mundo entero está deseando un refrigerio. Mire lo que dice Jeremías 6:16 en la Torres Amat. Siempre le cuento yo que tengo un amigo que me molesta porque dice que cuando yo predico a la carrera, yo digo Torres Amat. Entonces ahora me detengo, Torres Amat. Esto decía también el Señor. Paraos en los caminos, ved y preguntad cuáles son las sendas antiguas, cuál es el buen camino y seguidlo. Y hallaréis refrigerio para vuestras almas. Mas ellos dijeron, no lo seguiremos. Quiero dejar la última parte. ¿Cómo viene el refrigerio? Parándonos en el buen camino. ¿Cómo viene el refrigerio? Siguiendo el buen camino. Hermano, perdóneme, nosotros tenemos que llegar al arrepentimiento de los malos caminos. Mire, si verdaderamente nos confrontáramos con la palabra, si verdaderamente usáramos como nosotros decimos que la palabra es un espejo y nos miráramos a ella, le aseguro que nos arrepentiríamos segundo a segundo. Pero a veces queremos acomodar la palabra.
A veces queremos acomodar la palabra. Pero este texto lo dice claro. Paraos en los caminos y ve preguntarles cuáles son las sendas antiguas. ¿Cuál es el buen camino? Tenemos que seguir el buen camino porque hemos seguido cualquier camino. Pero el buen camino todavía no lo hemos seguido y por eso no tenemos tiempo de refrigerio. Nuestra alma no tiene refrigerio. ¿Por qué? Porque no hemos seguido el buen camino. Y por eso Proverbios 3:7, hermano, dice, no seas sabio en tus propios ojos. Teme al Señor y apártate del mal. 3, 7 y 8 en las Américas. Será medicina para tus huesos y será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Esa es una promesa, está escrito. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dice que nos apartemos del mal y eso va a ser refrigerio para tus huesos. Viene a mi mente lo de David. Por cuanto callé, el tiempo que callé, se envejecieron mis huesos. ¿Cuántas cosas tenemos dentro de las que tenemos que arrepentirnos? Mira, hermano, esto es tan cardíaco, porque cuánta gente subimos a un púlpito y sabemos los errores tremendos que tenemos. Yo no digo que no pequemos, vuelvo y repito, pero no nos arrepentimos y jugamos con un púlpito sin saber que en cualquier momento puede descender fuego del cielo. Perdóneme, hermano, esto, perdóneme que se lo diga, pero perdóneme que hoy vine tan confrontativo, hermano. Pero eso es lo que Dios me habló. Apártate del mal. Mira, hermano, este es. Por eso Isaías 28:11. Voy a leer siempre la Torre jamás. La anterior fue la de las Américas. Al cual dijo un día: aquí tengo mi reposo, reparar las fuerzas del que está fatigado, que en esto consiste mi refrigerio. Y no han querido escucharme. Hermano, perdóneme. ¿No hay momentos donde la fuerza ya se ha terminado? No hay momentos donde escuchamos noticias donde la vacuna ya la tiene Rusia, la vacuna ya la tiene China, la vacuna ya la tiene Estados Unidos, la vacuna ya la tiene ¿cómo se llama? Israel. Bueno, hasta Honduras hemos dicho que tiene la vacuna. Hasta Honduras decimos que tiene la vacuna. Y no sale la vacuna y no sale la vacuna. Y al contrario, no, creo que vamos a otra cuarentena, luego viene otra cuarentena. Las fuerzas se terminan, pero si nos arrepentimos, uno de los refrigerios que Dios promete es restaurarnos la fuerza, es devolvernos la fuerza. Pero es palabra de arrepentimiento, no es otra cosa, palabra de arrepentimiento. Oremos, ayunemos, clamemos, leamos, escuchemos prédicas, escuchemos a nuestros pastores, hermanos, prediquemos, pero arrepintámonos. Arrepintámonos. Y entonces Mateo 11:29 en la traducción Nuevo Mundo, me gusta mucho porque dice, tomen sobre sí mi yugo y aprended de mí porque soy de genio apacible, mire qué bonito, y humilde de corazón, y hallará el refrigerio para vuestras almas. Cuando yo le hablo de arrepentirnos, tenemos que llevar a la iglesia, nosotros, tenemos que llevar palabra que cause arrepentimiento en el mundo. 3, ¿para qué? Para que caminen sujetos a Cristo, para que caminen con el yugo. Voy a corregir, para que caminemos como Cristo quiere y haremos por la senda y el surco que Dios quiere. ¿Cuándo? Con el yugo de Cristo, pero lleno de refrigerio. Es que esto es el arrepentimiento, hermano, es beneficio para nosotros. Y termino este punto, hermano, porque mire lo que dice 2 de Reyes 22:18, lo que provoca la palabra de arrepentimiento. Dice, mas el rey de Judá, que os ha enviado para que preguntéis a Jehová, diréis así, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste la palabra del libro. Por eso le dije, este arrepentimiento, esta liberación se logra con la palabra del libro, la palabra escrita. Por cuanto oíste la palabra del libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová, cuando hice lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, hermano, qué cardíaco. Y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Ahí viene el refrigerio. Por tanto, he aquí yo te recogeré con tus padres, y serás llevado a tu sepulcro en paz. Me quedo hasta ahí. En paz. ¿Sabe qué, hermano? Yo creo que si nosotros provocamos un arrepentimiento que nos lleve a humillarnos, que nos lleve a llorar delante de la presencia del Señor, Dios mismo va a ver esas lágrimas. ¿Y sabe qué va a traer? Paz a tu vida y a la mía. Paz a la iglesia, paz a sus hijos. ¿Cuándo? Cuando nos levantemos y provoquemos arrepentimiento. No, hermano Dilios, que esa palabra es muy dura. La Biblia dice que tenemos que provocar arrepentimiento. ¿Quieres tiempo de refrigerio? Necesitamos arrepentirnos.
Mire este otro punto, conocidísimo, conocidísimo. Creo que lo hemos llevado, este punto, repitiéndolo en muchas ocasiones, este ejemplo, o esta figura, o esta mujer. Juan 4, 28 y 29, 30 también. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto ha hecho, cuanto he hecho, dice, ¿no será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entonces, la samaritana, la famosa samaritana, cuando yo comencé este evangelio, yo escuchaba predicadores que decían, es que la samaritana se predica asada, la samaritana en sopa, la samaritana en escabeche. Hermano, pero es que la verdad es que día con día sacamos algo diferente de lo que Dios nos regala. Esta mujer, recuerde usted que se va al pozo. En el pozo se encuentra con la fuente. La fuente es Cristo. Hermano, y entonces sucede que ella tiene un encuentro con Cristo, pero cuando tiene un encuentro con Cristo, usted conoce toda la historia de lo que sucede, cómo le revela que el esposo que tiene no es el que tiene, que ha tenido 5 esposos más. Usted conoce toda la historia. El punto es que tiene un encuentro con Cristo y lo que este varón hace, lo que esta mujer hace es dejar tirado el cántaro. Es dejar el cántaro. Porque muchas veces cuando nos encontramos con Cristo hay algo que tenemos que dejar. Cuando los discípulos se encontraron con Cristo, dejaron las redes. Dejaron las redes. Habría que buscar en toda la Biblia qué dejó cada uno de los que se encontró con Cristo. Recuerdo uno que cobraba impuestos, hermano. Leví, si no me equivoco, o algo así. Dejó el asiento para seguir a Cristo. Hermano, esto es precioso. Deberíamos de estudiarlo. Pero el punto aquí es que esta mujer lo que hace es dejar y se va corriendo. ¿A qué? A provocar. Ella tiene un encuentro con Cristo, entonces corre a Samaria a que anunciar a Cristo. ¿Para qué? Para que aquellos tengan un encuentro también con Él. ¿Por qué le llamé la liberación de la separación? Porque recuerde que los judíos y los samaritanos estaban separados. Recuerde que usted y yo estábamos bien separados, considerados paganos. El problema es, hermano, que muchas veces nosotros como iglesia ya tuvimos un encuentro con Cristo, pero estamos igual que los discípulos, ¿verdad? Queriendo hacer una enramada. Aquí estamos tranquilos nosotros en la enramada, que se pierdan aquellos, que se pierda el borracho, que se pierda el drogadicto, que se pierda, hermano, todos los que un día nosotros fuimos. Usted no, yo, lo que un día yo fui, ya no nos interesa, tenemos enramada. Pero esta mujer corre, hermano, y por eso es que el Señor les dice, ustedes dicen que faltan tanto tiempo para la siega. Yo les digo, levanten sus ojos, levántate iglesia, levántate, despierta, ya no calles, es por ti que van a hacer liberación, porque la cosecha ya está lista. Y conoce usted de la misma manera Mateo capítulo 28 de la gran comisión, ir por todo el mundo y hacer discípulos, bautizándolos. En pocas palabras, déjenme parafrasear, ir por todo el mundo, ya ustedes que se encontraron conmigo y provocan que otros se encuentren también conmigo. Entonces esta mujer, ¿y qué hace? Va, esta mujer provoca un encuentro. Ahora, ¿cómo se logra esta liberación? Con la palabra de evangelismo. Tenemos que llevar un evangelismo. Tenemos que contar qué es lo que Cristo ha hecho en nosotros, con nosotros y para nosotros. Tenemos que presentar a Cristo y que el que lo reconozca no se encuentre con nosotros, que se encuentre con el Rey. Cuando yo miro en la Biblia, hermano, Andrés, por ejemplo, tuvo un encuentro con Cristo en Juan 1, 4, 41 y provoca que Pedro tenga un encuentro con él. No se quedó solo con el encuentro. Y mire, hermano, cuando Pedro tiene un encuentro con Cristo y le cambian el nombre, Simón. Se llamaba Simón y le ponen Pedro. Luego Felipe hace que Natanael se encuentre con Cristo y lo cambian de cobertura, de la higuera a la vid. El mismo Felipe, hermano, llevado por el Espíritu al etíope eunuco, lo hace que tenga un encuentro con Cristo, se convierte al Señor y se bautiza. Y hermano, es que esto es precioso. Juan mismo decía, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, lo presentaba. ¿Para qué? Para que se encontraran con Él. Y cada uno de los que se encuentra con Cristo, tendríamos que estudiar también esto, pero cada uno de los que se encuentra con Cristo tiene un cambio fabuloso. Yo tengo un testimonio que dar, yo tengo, hermano, cuántas cosas que contar, yo tengo 1000 cosas que decir de lo que Cristo ha hecho por mí, en mí, para mí. Pero muchas veces nos quedamos en la enramada. No, esta mujer fue a revolucionar Samaria. Esta mujer, hermano, se levantó como iglesia y dijo, ¿saben qué? Me encontré con él, ahí está, me dijo todo lo que yo era, me sacó los trapitos al sol, como decíamos en mi barrio, esto es lo que hizo conmigo, y dice la Biblia que entonces provocó una revolución en Samaria. Mire lo que dice Juan 4:39, no se preocupe, ya falta poco para terminar.
Dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, por la palabra de la mujer, por la palabra de la iglesia van a creer en él. Ok, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. 40. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó ahí 2 días. Entonces, por creer la palabra de la samaritana, por la iglesia que se levanta cuando tiene un encuentro con Cristo, por la iglesia que no calla cuando tiene un encuentro con Cristo, ellos creyeron y como creyeron fueron a un encuentro con Él y aparte de ser un encuentro con Él le piden que se quede, que Cristo se quede con nosotros, hermanos. Claro, estos 2 días tienen un significado escatológico tremendo porque 2 días es como un día es como 1000 años, o sea que son 2000 años. Miren lo que provocó esta mujer, miren la liberación que provoca esta iglesia tan preciosa. No te sigas quedando con tu encuentro, lleva a otros al encuentro de Cristo. Haz evangelismo, hagamos evangelismo, hablemos de Cristo, presentemos a Cristo, anunciemos a Cristo, contemos lo que Dios ha hecho con nosotros, hermanos. Que no se nos olvide de dónde nos sacaron. Yo siempre digo, cuando le doy gracias a Dios, yo siempre digo, Señor, definitivamente no había otro que metiera la mano donde tú la metiste para sacarme donde yo estaba. Y eso no se me va a olvidar nunca, hermano. Quiero ir con el punto número 7. Número 27. Este punto me impactó, hermano. Número 27, 6 y 7. Y Jehová respondió a Moisés diciendo, bien dicen las hijas de Zelofehad, le darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre y traspasarás la heredad de su padre a ellas. Cuando usted mira esto, hermano, dice la Biblia que murió Zelofehad. Murió, ¿sabe qué significa esto? Desconocido. ¿Sabe qué dice otro diccionario? El que tiembla de miedo. Murió el desconocido, murió el que tenía miedo. Y este hombre no tenía hijos, solo tenía sus hijas. Y dice la Biblia, hermano, que de repente se sintieron abandonadas, como te puedes sentir tú y yo en este momento. Sin papá y sin hermanos, abandonadas. Ahorita te puedes sentir abandonado, te cuento. Estabas esperando que tu mejor amigo te llamara y no te llamó. Estabas esperando que tu pastor te llamara y no te llamó. Estabas esperando que tu anciano te llamara y no te llamó. Estabas esperando que tu diácono te llamara y no te llamó. Pero ¿sabes quién te está llamando? Cristo mismo. Levántate, iglesia, levántate. Dejemos de quejarnos. Entonces, mire, hermano, dice la Biblia que se paran delante de Moisés, delante ahí de los meros. Y ellas con base, y ¿saben qué? Nuestro padre murió, no tuvo hijos, pero les voy a decir una cosa, nuestro padre no son de los que se rebeló con Coré, él murió de una muerte natural, o sea, se paran con base. Y es cuando Moisés, hermano, mire, es cuando Moisés lleva el caso a Jehová y Jehová le dice, bien han dicho. Se levantaron y no callaron, bien han dicho, dales una heredad. ¿Sabe qué vas a hacer en una liberación de falta de heredad? Vas a conseguir que el pueblo, que la iglesia tenga heredad de parte de Dios. ¿Cuándo? Cuando no callas. Y esto es bien precioso, hermano. Entonces, yo le diría liberación de las costumbres. Porque la costumbre en Israel, ¿qué era? Que a los hijos se les daba heredad, a las mujeres no. ¿Sabes qué se ha vuelto una costumbre? Decir que lo peor viene. ¿Sabes qué se ha vuelto una costumbre? Creer que ya no hay futuro. ¿Sabes qué se ha vuelto una costumbre? Que no vamos a salir de esta. Pues te tengo una buena noticia. Si la iglesia se pone de pie, si la iglesia no calla, si la iglesia provoca una liberación, viene una promesa de heredad para ti y para mí. Miren, nada está escrito por casualidad en la Biblia. Tremendo esto porque son 5 hijas. Y mire cómo comienza. Una significa Maala. Esta significa enfermedad, no es una enfermedad la que está pasando ahorita. Y también significa débil, no nos ha debilitado esa enfermedad. Número 2, Noah, movimiento. Esta es la que duda. ¿No ha llegado duda a tu vida por momentos? Número 3, y corrijo, a tu vida y a la mía. Número 3, la otra significa ogla. Es una perdiz. Ogla es perdiz. ¿Y sabe qué problema tiene la perdiz? Es sedentaria. ¿No será que nos estamos volviendo sedentarios, hermanos, solo acostados en la cama viendo una televisión? Y ¿sabe qué? Y es una ave que anida en el suelo. O sea, pues anda a nivel tierra, no a nivel cielo. Descuida los frutos. Tú no puedes descuidar los frutos. Lo que Dios te prometió lo va a cumplir. Si Dios dijo que te va a bendecir, te va a bendecir. Si Dios dijo que te va a levantar, te va a levantar. Si Dios dijo que te va a dar un esposo, te va a dar un esposo. Si Dios dijo que te va a dar hijos, te va a dar hijos. Si Dios dijo que te va a dar una esposa, te va a dar una esposa. Si Dios dijo que te va a dar una casa, te va a dar una casa. Si Dios dijo que te va a dar un ministerio, te va a dar un ministerio. Y en la número 4 me llama la atención, porque como ya la iglesia se levanta, la número 4 significa reina, Milca significa reina.
Hermano, dile, pero usted dijo que la reina es mala. Es que puede enfocarlo de muchas maneras. Pero el número 4 significa reina, ya va para arriba la iglesia. Y la número 5 significa deleite. Si la iglesia no calla, aunque te estén diciendo que la heredad se perdió, ¿sabes cómo va a terminar? Como una reina en deleite después de esta crisis. Yo lo declaro y lo creo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Sabes? Comenzamos este tema. Iniciamos este tema viendo cómo Mardoqueo despertaba a Esther, viendo cómo Mardoqueo despertaba a la iglesia, viendo cómo el Espíritu Santo despertaba a la iglesia, viendo cómo el ministro debe despertar a la iglesia. ¿Qué? A que necesita una liberación 2020. A que esta crisis no es para quedarnos tirados. A que no podemos seguir callando. A que tenemos que levantarnos, iglesia. Y sabes, me gustó porque hay una liberación en contra de los decretos. ¿Cómo cómo se hace esta liberación? Con la palabra de intercesión, parándose en la brecha pero en unidad, como un solo cuerpo. Número 2, hay una liberación de Sísara y de Javín que la provocó Jael. ¿Cómo? Con la palabra martillo, porque la palabra es martillo que rompe la roca y vamos a desatar a los hombres de guerra que han estado atados. Número 3, la liberación de Seba, que lo provocó la mujer sabia, la iglesia pacífica. ¿Verdad que sí? Con la palabra espada, porque le cortó la cabeza. Aprendimos que hay enemigos que hay que cortarles la cabeza. ¿Sabes qué? Con la palabra espada de doble filo. Número 4, la liberación de la destrucción de la familia, la iglesia Rahab. La provocó como recibiendo a los mensajeros, recibiendo el mensaje, escondiéndolo y poniendo por obra. Y eso lo llevó a que le dijeran que tenía que marcar la casa. Obedeció al mensajero. Tu familia no va a destruirse, por muy difícil que lo veas, porque veas que ya está a punto. Si obedeces la palabra del mensajero, no se va a destruir. Número 5, la liberación a la falta de arrepentimiento. Esto es tremendo porque lo provocó Hulda. ¿Con qué? Con la palabra escrita, con el libro, leyendo el libro. Necesitamos llevarle a la gente una palabra que provoque arrepentimiento. ¿Para qué? Para que vengan tiempos de refrigerio. Número 6, la liberación de la separación. Esa la provoca la samaritana. ¿Por qué? Porque el pecado separa al hombre de Dios. ¿Y sabes qué? Si ya como iglesia tuvimos un encuentro con Cristo, la samaritana lo tuvo un encuentro con Cristo y provocó que los samaritanos tuvieran un encuentro con Él. ¿Sabes a qué te reta el Señor? ¿Sabes a qué me lleva el Señor hoy? ¿Sabes qué nos está diciendo? Si tú tuviste un encuentro conmigo, haz que otros tengan encuentro conmigo. Hermano, déjeme decirle esto. Yo sé que el tiempo se ha ido. Yo sé que el tiempo ha pasado. Pero le aseguro que hay cristianos que decimos ser cristianos, que estamos en una iglesia y no hemos tenido un verdadero encuentro con Cristo. Número 7, la liberación de las costumbres. Esta la provocaron ¿cómo? Basándose en la palabra de justicia. ¿Por qué? Porque dijeron, nuestro padre no estuvo con los de Coré, murió por muerte natural. ¿Por qué nos van a dejar sin herencia? ¿Sabes qué, hermano? En este tiempo te quieren dejar sin herencia. Han proclamado dejarte sin herencia. Han proclamado que ya no tenemos esperanza. Pero yo te tengo una buena noticia. Yo te tengo la noticia de decirte, levántate y no calles más. Es tiempo que provoquemos una liberación 2020 en el nombre de Jesús. Padre, te pido y te suplico, Dios, que cada una de las personas que estamos en este lugar escuchando este mensaje y aún aquellos que lo van a escuchar por internet, por la televisión, por el medio que sea, Dios, puedas tú encender la llama, el fuego, Señor, en su espíritu. Aviva el fuego de Dios que está en ti. Levántate, iglesia, no calles más. No es tiempo de callar. Provoquemos liberación. Nos levantamos en esta noche. ¿Para qué? Para provocar liberación. Nos levantamos en unidad clamándole al Rey de Reyes y Señor de Señores. Nos levantamos con la palabra martillo. Nos levantamos en intercesión. Nos levantamos recibiendo al mensajero. Hermano, nos levantamos ahora provocando arrepentimiento. Nos levantamos provocando encuentro. Nos levantamos declarando que sí hay heredad para nosotros. En el nombre maravilloso de Jesús, amén, mi Señor, y amén. Que el Señor me lo bendiga. Y desde ya, gracias por aquellos que me permiten entrar a sus hogares y que dan el tiempo de escucharnos.